Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que a muchos de ustedes les ha intrigado, algo que ronronea en el corazón de las historias que amamos ver en pantalla, pero que a veces pasa desapercibido en su complejidad, el mundo del romance en las producciones turcas, y más específicamente la chispa que enciende la pantalla cuando hablamos de Mert Ramazan Demir. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos Mert Ramazan Demir, su romance diario y su inspiración revelada. Para aquellos que son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Si disfrutan de este tipo de contenidos, si aman sumergirse en el universo de sus actores favoritos y descubrir los entresijos de sus carreras, no olviden pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones, no solo por su talento y carisma, sino también por la forma en que da vida a personajes que a menudo navegan por las aguas turbulentas y hermosas del amor. Mert Ramazan Demir, a quien muchos conocemos y admiramos por su papel en series que han traspasado fronteras, es un maestro en transmitir esa conexión especial que surge entre dos personas, esa fuerza que llamamos romance. Pero, ¿qué hay detrás de esas miradas intensas, de esos gestos sutiles que nos hacen suspirar? ¿Cómo construye Mert Ramazan Demir esas escenas románticas que quedan grabadas en nuestra memoria? Y más allá de la pantalla, ¿qué inspira al actor en su propia concepción del amor y las relaciones? Vamos a empezar explorando cómo Mert Ramazan Demir aborda los roles románticos. No se trata solo de memorizar diálogos o seguir un guión, ¿verdad? Un actor que realmente te atrapa es aquel que infunde vida a su personaje, que lo hace sentir real, con sus miedos, sus deseos y por supuesto su capacidad para amar. En el caso de Mert, vemos una habilidad especial para transmitir esa vulnerabilidad que acompaña al acto de enamorarse. Ya sea en momentos de tensión, de descubrimiento mutuo, o en la simple intimidad de una conversación, él logra que sintamos la profundidad de los sentimientos de sus personajes. Pensemos en cómo sus ojos hablan, cómo una sonrisa fugaz puede comunicar todo un universo de emociones. Es un lenguaje corporal y facial que va más allá de las palabras. La química en pantalla es otro factor crucial en el éxito de cualquier historia romántica, y Mert Ramazan Demir ha demostrado tener una habilidad innata para conectarse con sus coestrellas. No es algo que se pueda forzar, es algo que surge de manera natural y cuando funciona, es magia pura. Las escenas que vemos entre él y sus parejas protagónicas a menudo se sienten genuinas, creíbles. Esto nos hace creer en el amor que están construyendo, nos involucra en su viaje emocional. Y esto, créanme, es un talento que pocos poseen en esta medida. La forma en que interactúa, cómo responde a las emociones de su pareja en escena, todo contribuye a crear esa atmósfera romántica que tanto nos gusta. Pero, ¿qué inspira a Mert Ramazan Demir a la hora de interpretar estos roles? ¿De dónde saca la inspiración para dar vida a personajes que viven el amor con tanta intensidad? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Si bien no tenemos acceso directo a su diario íntimo, podemos inferir mucho de sus entrevistas, de sus comentarios y de la forma en que él mismo habla sobre su arte y su vida. Es muy probable que, como muchos artistas, encuentre inspiración en experiencias personales, en observar las relaciones que lo rodean, en la observación de la vida misma. El amor, en todas sus facetas, es una fuente inagotable de historias y emociones. La ternura, la pasión, el desamor, la lealtad, todas son pinceladas que un actor puede usar para dar color a sus interpretaciones. Además, es posible que la música juegue un papel importante. Muchos actores utilizan listas de reproducción o canciones específicas para entrar en el estado de ánimo de sus personajes. Quizás Mert tenga sus propias melodías románticas que le ayuden a conectar con la esencia de los personajes que interpreta. También podríamos pensar en la literatura, en el cine, en otras formas de arte que exploran el amor. Un actor talentoso absorbe de todo lo que lo rodea para nutrir su propia expresión artística. Si hablamos de la construcción de relaciones en pantalla, es importante mencionar la importancia del guión y la dirección. Un buen guión proporciona la base, los diálogos y las situaciones que permiten que el romance florezca. Un director talentoso guía al actor para que explore las profundidades de esas emociones y las transmita de la manera más efectiva. Mert Ramazan Demir, al trabajar con profesionales en cada producción, seguramente se beneficia de este equipo, pero es su propia sensibilidad y su capacidad para interpretar lo que realmente eleva las escenas románticas.
Analicemos un poco más a fondo el concepto de romance diario que se menciona en el título. Esto no se refiere necesariamente a las demostraciones públicas de afecto, sino a esa conexión profunda, a esa comprensión mutua que se construye día a día, incluso en los momentos más cotidianos. En las series a menudo vemos estos momentos de intimidad, de conversaciones profundas, de miradas cómplices que son tan poderosas como cualquier gran declaración de amor. Mert Ramazan Demir tiene esa habilidad para hacer que estos momentos parezcan orgánicos, reales. No son forzados, son parte del desarrollo natural de una relación. Pensemos en cómo interpreta la confianza, la seguridad que dos personas sienten cuando están realmente enamoradas. Se manifiesta en la forma en que se relajan el uno con el otro, en cómo comparten sus miedos y sus sueños más profundos. Mert logra capturar esa esencia de la intimidad, de la comodidad que solo se alcanza con alguien a quien realmente amas y en quien confías plenamente. Son esos pequeños gestos, esas conversaciones nocturnas, esos momentos de apoyo incondicional los que en realidad construyen un amor duradero. Y él, de alguna manera, logra hacernos sentir que somos testigos de esa construcción. Ahora, hablemos de la inspiración. ¿Qué tipo de historias románticas lo atraen? ¿Qué lo motiva a dar vida a estos personajes? Es posible que se sienta atraído por narrativas que exploran la resiliencia del amor, por historias donde los personajes superan obstáculos para estar juntos, o quizás por aquellas que celebran la belleza de los amores sencillos y puros. La diversidad en las historias de amor es inmensa, y cada actor encuentra su propio nicho o su propio enfoque. Por otro lado, la inspiración también puede venir de la observación del mundo real. Ver a parejas que se apoyan mutuamente, que se ríen juntas, que comparten la vida con complicidad, todo eso puede ser una fuente de inspiración. El amor no siempre es un drama intenso, a menudo, es la suma de pequeños momentos de felicidad y entendimiento compartido. Y Mert, con su enfoque naturalista en la actuación, parece capturar precisamente eso. Otro punto a considerar es cómo Mert Ramazan Demir ha evolucionado como actor en este aspecto. A medida que gana experiencia y madurez, es natural que su interpretación de las relaciones románticas también se profundice. Los roles que elige, las decisiones que toma en cuanto a su personaje, todo revela una comprensión más sofisticada de la complejidad humana y de las dinámicas del amor. Lo que quizás empezó como una chispa juvenil puede haberse transformado en una llama más profunda y resonante. La conexión con el público también es una fuente de inspiración para cualquier artista. Cuando vemos la reacción de los fanáticos, cuando sabemos que nuestras interpretaciones han tocado a alguien, eso nos motiva a seguir dando lo mejor de nosotros. Las redes sociales, los comentarios en vídeos, las discusiones en foros, todo esto crea un ciclo de retroalimentación que puede ser muy enriquecedor. El amor que el público siente por sus personajes, por sus historias, indudablemente debe ser una gran motivación para él. En resumen, Mert Ramazan Demir no solo interpreta roles románticos, parece vivirlos en la pantalla con una autenticidad conmovedora. Su habilidad para transmitir la vulnerabilidad, la química natural con sus coestrellas y su enfoque en los matices del romance diario son pilares de su éxito. Si bien su inspiración exacta es un misterio personal, podemos suponer que proviene de una rica amalgama de experiencias vitales, observaciones del mundo, influencias artísticas y, sin duda, de la conexión que establece con su audiencia. Él nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es un viaje hermoso y complejo, y él es un maestro en guiarnos a través de él. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por el universo romántico de Mert Ramazan Demir. Ha sido un placer desentrañar estos aspectos con ustedes. Espero que hayan encontrado esta exploración intrigante e informativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Agradecemos de corazón su tiempo y su dedicación. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de las interpretaciones románticas de Mert Ramazan Demir? ¿Hay alguna escena en particular que los haya marcado? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no duden en demostrarlo. Un simple me gusta puede hacer una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Mert o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activación de la campanita para estar al tanto. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.